Me dijo el oncólogo: Sandra, corriste con suerte, porque las mujeres de tu edad llegan a morir. Y en estos años, por supuesto que he visto morir a muchas mujeres jóvenes, porque justo hay este peso más del miedo que de la información. El miedo es llegar y no haber opciones. Ese debe ser nuestro miedo, no el miedo de llegar y que haya opciones. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena Álvarez. Bienvenidos a un nuevo episodio para concientizar juntos sobre el cáncer de mama con La Villita. Hoy tengo el gusto de estar muy bien acompañada por una invitada que es multifacética. Es comunicóloga, creadora de vocación, pero también es fotógrafa y sobre todo es sobreviviente de cáncer de mama a la edad de 36 años. Bienvenida, Sandra Monroy. Gracias por estar con nosotros hoy aquí para abrirte desde esta manera genuina y de corazón, de mover estas fibras sensibles de tanta gente en checarse. Gracias, Jimé, por la invitación. Y sí, checarse, revisarse, tocarse, todos los sinónimos que podamos tener. Creo que este tiempo podemos lograr conciencia y podemos lograr también detecciones oportunas. Cuéntame un poquito cómo empieza. Pues empieza el diagnóstico como tal a los 36 años en el 2021, pero me gusta irme 10 años hacia atrás en el 2020, cuando tenía 26 años. De alguna manera creo que estas campañas que a veces se hacen para el cáncer de mama se quedan en la superficie y realmente llegan y tocan las conciencias cuando es alguien cercano a ti, ¿no? En este caso era alguien que vivía muy, muy, muy cercano a mí y que nunca se había hecho una masto, pero aparecieron estos camioncitos de una fundación, era gratuito, entonces por primera vez a sus 50 y tantos años hizo esta mastografía y ahí a las 2 semanas pues nos enteramos que pues era cáncer, la operación y tal. Esa cuestión, ese detallito fue el que a mí se me quedó en la mente. Entonces me acuerdo una vez a mis 20 y tantos estarme tocando el diafragma y de pronto sentí una bolita y automáticamente conecté la historia de esa persona con la bolita y la asociación. Entonces fui a revisarme a los 26 años y me dijeron: en efecto, es una bolita de grasa, no pasa nada. Pero a partir de esto vas a venir cada año a hacerte un ultrasonido mamario. Y yo lo tomé al pie de la letra y cada año fui y eso prácticamente me salvó la vida porque llega la pandemia en el 2020, es el único año donde no hago este estudio y en el 2021 la primera palabra que recibo del radiólogo, ¿no? Después de que los hospitales y clínicas se habían vuelto COVID, era: Sandra, esto no me gusta. Y afuera una sala de espera llena con mujeres que tenían su servicio médico IMSS, pero al mismo tiempo tampoco se habían ido a revisar ese año. Entonces ahí empieza con la palabra esto no me gusta. Después pues vienen todos los estudios. Por primera vez me hacen una mastografía con los pechos, ¿no? Porque ahora es otro estudio, ¿no? Parecido pero diferente. Pero de ahí viene la biopsia y de ahí viene el de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es esto? Evidentemente en ese proceso tú cruzas los dedos y pides pues ojalá sea negativo, sea un falso, lo que sea, pero también en el interior dices: creo que esto sí va a ser cáncer, ¿no? Esto no embona como en estas estadísticas o en esto que te dicen todas estos octubres famosos rosas, ¿no? De a partir de los 40 años, si tienes familia con antecedentes. Es que justo antes hábitos. Siempre era eso, ¿no? Genético. Entonces, si no tienes ningún antecedente, no te preocupes. Ojo, ya no es así. No, y no tenemos idea de absolutamente nada. O sea, a mí me quedó muy, muy claro eso. Porque también todo lo achacan a hábitos alimenticios, tabaquismo. Sí, hay un porcentaje, por supuesto, pero no tiene todo que ver ahí, ¿sabes? O sea, es una mezcla. Justo en el 2021, en mayo, la Gaceta de la UNAM junto con FUCAM hicieron un estudio genético en donde salió que este código de ADN de las latinas y las mexicanas envejecen los pechos 10 años antes que tu edad cronológica. Por eso es que nuestra mastografía es a los 40 años, mientras en Europa es a los 50 y en Estados Unidos a los 50. Pero eso no lo sabemos. O sea, no sabemos que no necesitas tener un pariente cercano, una mujer o un hombre, porque también el cáncer de mama le da a los hombres un menor porcentaje, o sea, es 1 por 100 mujeres, pero no sabemos eso. No sabemos que te puede dar antes de los 40. La paciente más joven que ha llegado a FUCAM ha sido de 15 años. Recordemos hace 4 años la niña de Chile de 5 años, ¿no? Este caso para completamente la ciencia, ¿no? O sea, antes de que desarrolle las
mamas, ya tenían que haber quitado ese tejido mamario por el tema del cáncer. ¿Qué pasa? Pues aún no lo sabemos, ¿sabes? El día que se descubra qué hace que se abre ese cajón del código genético, porque todos tenemos oncogenes, en ese momento va a ser premio Nobel, ¿no? Porque hablamos en este caso de cáncer de mama, pero hay muchos cánceres también acompañados de lo que no se dicen. Claro, y de repente llegan y te dan el diagnóstico a ti, ¿no? Y te dicen, oye, es cáncer de mama de un lado de los dos senos. ¿Cómo fue? Pues es un tema, o sea, yo por ejemplo, en mi ignorancia pensaba que, por ejemplo, la cirugía, que es la mastectomía, solamente se hacía de una mama. Ajá. ¿No? Entonces, y también mi ignorancia pensaba que el cáncer solamente te daba de un lado y que el otro esperaba, ¿no? Era como, ajá, eso pensaría yo, literal. Ajá. No, y no nada más tú, o sea, todas. Porque no tenemos la menor idea que a veces puede estar pasando 3 cánceres diferentes al mismo tiempo. O sea, es una cosa impresionante. Me gusta mucho citar a una escritora que se llama Anne Boyer, en donde ella hace esta frase en su libro Desmorir, que dice, nadie sabe que tiene cáncer hasta que te lo dicen, ¿no? Y te lo dice el médico, obviamente. Pero esta frase lo que quiere decir es que en este momento alguien puede tener cáncer y no lo sabe. Es una enfermedad muy silenciosa que empieza a ver síntomas cuando ha avanzado. Los tratamientos los tenemos como muy icónicos, ¿no? Pensar como estas cabelleras que se caen, esta cuestión demacrada, pensar que hay un solo tipo de cáncer de mama. Hay diferentes, hay unos con receptores hormonales, el triple negativo, hablamos de la edad, ¿no? Y vamos como quitando mitos con respecto a la enfermedad. Siendo mamá, no siendo mamá, hombre, mujer, siendo joven, no joven, mayor, menor de 40, de 90 años, con o sin genética. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los tratamientos, pues estamos hablando normalmente de los que conocemos, que es la quimioterapia, que yo desconocía completamente el tema de la quimioterapia. Por fortuna, yo no tuve, cosa que agradezco muchísimo. Sí tuve una mastectomía bilateral radical, así se llama, sin reconstrucción. Ese es el título inmobiliario de mi tratamiento, porque aparte yo pensaba que era una cirugía como tal. No, es una cirugía tratamiento, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito. O sea, tú decidiste que querías ese tratamiento. Y no lo sabes de entrada, porque lo primero que piensas es no me quiero morir. Entonces yo me acuerdo cuando recibí el diagnóstico, lo primero que pensé es, por favor, Dios, mundo, existencia, Pachamama, lo que sea, nada más te pido 2 cosas: que haya tratamiento y que haya dinero para solventarlo, porque también es una enfermedad muy, muy cara. Entonces, en esta asociación donde yo me atiendo, hay un conjunto biomédico, ¿no? Que te revisan 15 oncólogos con tus estudios previos, ¿no? Con respecto a todo lo que en el momento que se detectó, la biopsia, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde me plantean justo una mastectomía. Primero me habían planteado el de una mama y me dijeron, mira, si sale positivo el examen de genética, las 2, pero salió negativo y lo dejaron en la mesa. ¿Quieres las 2? Le dije, dame porcentajes. Y creo que ahí hago como hincapié siempre en que como mujeres, lejos como sí del golpe y sí de la idea de la estética y sí de lo que te dicen, seas como más fría y te pongan sobre la mesa los porcentajes. Yo pregunté, ok, si me conservo una mama, ¿cuánto porcentaje tengo de recaída? ¿Un 60, un 50, 60, hasta 70% sí o sí en 5 años o en 10 años? Si quito ambas, ¿en cuánto baja mi porcentaje? A un 5%. Quítalas. Claro, aunque sea el punto 20. No me importa, 100%. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque eso me va a permitir regresar a mi casa a abrazar a los que amo. O sea, ahí vas poniendo en la balanza lo que significa esto y lo que vas descubriendo en el camino, porque tampoco es tan fácil que dices, pues ya lo tengo resuelto esto y no pasa nada, ¿no? Al mismo tiempo estás trabajando todos los canales que tienes, familiar, laboral, emocional, psicológico, de autoestima, si tienes temas pendientes contigo misma, cuestiones de salud, cuestiones económicas, que también es una realidad, ¿no? Entonces, cuando me ofrecen esto de la doble mastectomía, empiezo a investigar. Dios gracias, internet, porque aquí en México pues encuentras campañas en donde pues el lacito rosa y la flor, y está bien, pero ¿cómo podemos hablar de una enfermedad que es la primera causa de muerte en tumoraciones, ¿no? En caso de mujeres, o sea, al día mueren 20 mujeres por cáncer de mama. ¿Cómo podemos hablar de esto tan severo si no mostramos unos pechos reales? Claro. Si solamente están a
la merced de, ¿no?, una industria, de una hipersexualización y no de una cuestión natural y de salud. Entonces, bendito internet, me pongo a buscar cáncer de mama, me aparecían estas campañas, y de pronto pongo breast cancer, ¿no? Y entonces aparecen otras mujeres de otros países y por primera vez veo un pecho plano. Y entonces veo un pecho plano que no necesariamente era una fotografía de una campaña de octubre, sino fue una mujer que quiso hacerse unas fotos lindísimas con el pecho plano, y yo en ese momento me queda claro, dije, no necesito esto para ser quien soy, ¿no? O sea, no necesito estos pechos, se puede reconstruir desde otras vías, ¿no? Desde otras percepciones que tiene que ver con un mundo interior más que el exterior, ¿no? Y de esa cuenta me acuerdo que me llevó a otras cuentas, y ya sabes, entre stalker y stalker, fui encontrando opciones, pero al mismo tiempo también yo sí, o sea, los doctores te van a decir, no investigues en Google. Yo sí investigué en Google, porque no me puedo quedar quieta. Hice un diagrama, lo pegué en mi closet. Mi amiga Sashenska, que es una fotógrafa que de hecho ella documenta ese proceso, ¿no?, de la cirugía, y ganamos el premio Ortega y Gasset, y da la vuelta al mundo esa foto, porque jamás se había mostrado una mujer más tectomizada. Por primera vez sale en una primera plana en el Universal el 15 de octubre del 2021. Entonces me dice, eres una ñoña. O sea, ¿cómo haces un mapa con esto y tal? Le digo, es que no me puedo quedar quieta, o sea, como no, y además psicóloga. es mi salud, o sea, claro que quiero, o sea, saber todo. O sea, son demasiados términos médicos que tengo que aprendérmelos si quiero saber qué van a hacer con mi cuerpo. Son demasiadas cosas que me pasan en la cabeza. Normalmente la gente que está afuera está más asustada que tú, porque tal vez tú estás tan asustado que estás en modo sobreviviente y empiezas a vivir después de varios años, ¿no? Eso es como un delay muy cañón. Y me acuerdo que todo el mundo era así como de, ay, te voy a hacer una misa. Y yo así de, gracias, pero mientras no sea de cuerpo presente, todo bien, ¿no? O sea, de alguna manera como que no entendían que yo necesitaba como entender lo que estaba pasando y lo que iba a venir con mi cuerpo, ¿no? Lo que significaba una mastectomía, lo que significaba un cambio radical corporal para seguir teniendo la opción de vida. Claro. Me rapé la mitad del cabello porque para mí era cáncer igual a muerte, porque eso lo había visto con mi papá, ¿no? O sea, a las semanas de un diagnóstico, él a la otra semana había fallecido. No viví quimios, no viví radios en esta expresión o en esta experiencia familiar, pero sí viví esa experiencia de decir cáncer igual a muerte. Entonces yo me veía como de rape en la orilla de un cuarto, ¿no? Mal, porque esa es la función. Y cáncer no siempre es muerte. Y esa es como la importancia de lo que estamos platicando el día de hoy. O sea, la importancia de llegar a tiempo, porque tienes muchísimas oportunidades que hacer, pero tienes que llegar a tiempo, ¿no? Y en un país en donde necesitamos más información, necesitamos más recursos, el poder platicar de esto, pues es clave y básico. No, y además perderle el miedo, porque como tú dices, o sea, venimos de unas generaciones que los resultados a lo mejor no han sido los mejores, ¿no? Y que al final, por miedo a que, y si tengo, y si no sé qué, o por mala información, no vas a hacerte un ultrasonido antes de los 40, una mastografía después de los 40, ¿no? Y que no pasa nada, no duele, no, o sea, es como ganar tiempo y vida al hacerte esos estudios, ¿no? Claro, y bueno, el ultrasonido no duele. Y el tocarte, eso es a lo que quería llegar, al tocarte, porque nadie mejor que tú te conoces. Y si te vas tocando mes con mes y con los cambios hormonales y demás, tú ya vas sabiendo y conociendo pues, qué tienes, ¿no? Y es un tema que se debe hablar desde niños, ¿sabes? Claro. O sea, la niña o el niño tiene que saber cómo se siente su cuerpo para que cuando algo no esté bien, ellos mismos puedan salvarse, ¿sabes? O sea, puede decir, esto no estaba ahí, o este lunar no lucía así, claro, o no se sentía este bulto. Y pues sí, o sea, la masto sí duele el apachurrón, pero son segundos, o sea, es nada. Lo que también quiero dejar claro es que a veces hacerte un estudio no es una vacuna. O sea, tenemos que hacer el hincapié que es justo para una detección oportuna. Esta frase de tócate para que no te toque, a mí me parece muy estrecha porque te puedes tocar. Y que te toque. Y te va a tocar. Claro. Y puedes tener excelentes hábitos. Conozco muchas mujeres jóvenes, deportistas, saludables, con lactancia perfecta. Y esta idea de, ¿no? O sea, ¿por qué la de enfrente que fuma, toma, tiene pésimos hábitos, etcétera, etcétera, no enfermó y yo sí, ¿no? Entonces,
no solamente hablamos del cáncer, sino hablamos de toda una concepción acerca de cómo percibimos lo que somos, nuestra feminidad, nuestro cuerpo. Y esto se vuelve express cuando tienes una enfermedad, como el cáncer, ¿no? Como el cáncer de mama. Y que también podríamos hablar de otros cánceres como el cervicouterino, ¿no? Como el de ovario, que aparte faltan más campañas para hablar de estos. Pero es clave que desde niñas se entiendan, desde niños, ¿no? Por ejemplo, en el caso de niños, pues no hay ni una sola campaña de cáncer de testículo. Entonces, estos espacios, pues son necesarios, son importantes, sí para contar una historia, pero sí también para abrirnos la puerta al qué pasaría si. 100%. Oye, no me puedo imaginar ese día que te dicen, oye, Sandra, ya confirmamos el diagnóstico, es esto. ¿Qué pensamiento, qué pasó por tu cabeza, qué sentiste? ¿Cuál fue como tu primera reacción? ¿A quién le hablaste? Bueno, pues estamos hablando todavía que era pandemia, ¿no? Entonces no había manera de que fueras con tantas personas, solamente con un acompañante. Y cuando hablo ya de esto, pues ya lo hablo súper trabajado, hasta me río y hago bromas de dónde me iba a guardar el monedero y todo este rollo. Y se va soportando, ¿no? La realidad la vas trabajando y la vas convirtiendo, pero en ese momento es un trancazo. O sea, en ese momento yo ya venía presintiendo, porque sí sabemos qué pasa con nuestro cuerpo. O sea, pero te sentías algo. mal. Para nada, yo fui completamente asintomática. O sea, eso de tócate una bolita, yo jamás tuve una bolita. O sea, yo sola jamás hubiera llegado, era milimétrico. Entonces, de alguna manera, como que ¿sabes? Como sexto sentido, escucha la voz interna, sigue haciéndolo. Es un trancazo, porque me acuerdo muy bien que estaba esperando como mi consulta y en eso pasa el radiólogo, un amor, ¿no? Porque aparte se dio la tarea de explicarme el cuarto azul, donde leen las mastografías, cómo se llamaba esto. Y el que tú tengas información, tengas herramientas, tengan las cosas como son, te va dando un paso muchísimo más fuerte, ¿no? En lo que pueda venir. Entonces me acuerdo que le dije, ¿cómo salió mi biopsia? Me dijo, allá adentro te van a decir, pero lo sientes, ¿sabes? O sea, sentí como desde que me tocó el brazo y todo. Y sí, allá adentro me dijeron tal cual. Y esa frase no la olvido y la repito cada que puedo, que me dijo el oncólogo, Sandra, corriste con suerte, porque las mujeres de tu edad llegan a morir. Y en estos años, por supuesto que he visto morir a muchas mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque justo la información se queda a medias, porque justo hay este peso más del miedo que de la información. Yo te diría, sí, con miedo, pero síguelo haciendo. Con miedo, pero ve a revisarte. Con miedo, pero hazlo. O sea, con miedo, pero págalo, ¿no? Hay forma. Siempre hay campañas de una o de otra manera para la mastografía. Lo que necesitamos también es la conciencia de mujeres que vayan a hacérsela, ¿no? Y mujeres jóvenes que también pidan un ultrasonido, claro, que tengan la información. El miedo es no llegar y no haber opciones. 100%. Eso debe ser nuestro miedo, no el miedo de llegar y que haya opciones. Oye, ¿qué mitos sobre el cáncer de mama te gustaría, pues, desmentir? Pues hay muchísimos. O sea, el de la edad es clave. La gente joven sí enferma, la gente joven sí muere. No toda tu feminidad, ¿no? Está en tu pecho o en tu útero o en tus nalgas. Debemos de dar más peso a cosas de un mundo interno, ¿no? A nuestras relaciones, a quienes queremos, a nuestra vida diaria. Tenemos que tenerle más respeto a la muerte, mucho más respeto. Tenemos que hablar de la muerte. No todos los casos son exitosos y ahí se abre una puerta que tiene que ver con la tanatología. O sea, también tenemos que aprender a despedirnos, ¿no? Aprender a decir, ok, llegó, no hay más oportunidades. Y otro mito que creo que más que mito es como una cuestión cultural y referencial que lo subrayan todo el tiempo los medios, el famoso lenguaje bélico, la guerrera, perdió la batalla, ganó la batalla. O sea, ya es suficiente los términos médicos sí, tienes razón. Son de guerra, o sea, el paredón, ¿no? O sea, las quimios vienen de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El horno de microondas. Está excelente los avances, pero ahí seguimos. Pero seguimos invocando este lenguaje. O sea, a ver, esta mujer que acaba de fallecer, nosotros no sabemos todo lo que vivió para que le digas perdió la batalla. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué soberbia? Si esa mujer pasó
quimio, cirugía, radioterapia, hizo todo lo que pudo, familia endeudada, lo que sea, y tú dices, es que perdió la batalla, ¿no? Es que no le rezó suficientemente bien a Dios. Sí, sí. Pero ese es nuestra... el lenguaje cotidiano. Nuestro lenguaje y la manera en cómo pensamos. Entonces, no somos guerreras, porque también el mote de guerrera es un mote donde dices, ok, si eres guerrera, entonces no llores. Si eres guerrera, mira cómo aguanta, ponle 100 kilos más, ¿no? Mira cómo aguanta otra cirugía. O sea, no, somos seres humanos que tenemos chance de quejarnos y sí sobrevivir y a veces decir, romantizas demasiado la vida y a veces no y a veces sí, o sea, pero tienes este espacio de flexibilidad para poder sentir todas tus emociones. Cuando me dieron el diagnóstico, yo quedé como de el vacío, ¿no? Y de pronto al otro día fue, ¿y ahora qué hago? O sea, ya me dijeron, ¿y ahora qué hago? O sea, lloro, me río, me enojo. Entonces me acuerdo que le hablé a una persona, ¿no? Que también había pasado por esto y su contestación fue clara: Sandra, es una cuestión de actitud. O sea, lo otro es médico, pero no se va a quitar si lloras, no se va a quitar si te enfureces, no se va a quitar si te ríes. Es una cuestión de actitud. Y claro que vas a pasar por todas esas emociones. Tal vez no en ese momento, tal vez cuando todo está perfecto, cuando estás pasando lo increíble y de pronto tú te sueltas en llanto, ¿no? Porque tenemos que entender que no somos una línea recta. A veces llega porque vi la pared azul que me recordó a, ¿sabes? Entonces, darnos la oportunidad de quitar esos motes es también darnos la oportunidad de sanar a nuestro ritmo. 100%. Y también me gustaría a mí agregar para estos mitos el que no cáncer es sinónimo de muerte. O sea, que hay tratamientos y que hay opciones y que también se vale que si hay opciones que contigo no van, porque piensas que a lo mejor la quimioterapia te va a quitar esos años que podrías aprovechar o esos meses que podrías aprovechar, también se vale, ¿no? Porque luego siento que escuchamos historias de personas de no, pero ya no quiere hacerse nada, quiere vivir. También se vale y es válido decir, oye, quiere disfrutar la vida a su manera. De hecho, creo que por eso es importante la información. 100%, claro. O sea, saber en qué momento estás, eso ya es como un poco más médico, ¿no? O sea, que de 0 a 4, que es in situ a metástasis, y que a veces creemos que metástasis es el final y no es así. Hay que ponerlo en la balanza, hay que preguntarle directamente al médico. Yo recuerdo mucho el caso de mi papá fue uno de esos casos, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda? 2 meses, pero podemos hacer quimios, radios, ¿cuánto va a cambiar? Dame porcentajes si me los puedes dar. Pues muy poco, deseo no tomarlo. Y se respeta, claro. ¿Sabes? O sea, compañeras que probaron todo. O sea, te estoy hablando todos los tratamientos, alternativas. ¿Cuánto? Pues nada, ok, vámonos a un tema que también tenemos que hablar, que son los cuidados paliativos. Pero si te dicen, mira, si hay oportunidad, sí hay chance, sí va a estar cañón lo de la quimio, lo de la radiación, lo de la terapia inmunológica, la terapia hormonal, tal. En ese momento, pues tú tienes que igual preguntar qué es lo que tú quieres para ti. Claro. Y qué es lo que quieres para tu familia. Porque a veces, y lo entiendo más en mujeres que tienen hijos, hacer todo por no dejarlos. Pero a veces no dejarlos significa ver a su mamá irse poco a poco. Entonces, son temas muy duros, que estamos hablando de vida o muerte y de cuestiones que pasaron de un día para otro, te cambiaron la vida, pero que también son necesarios hablarlos. Y no hablarlos cuando estás en el momento de la enfermedad, sino hablarlos cuando no lo estás, ¿no? Saber qué quieres que hagan contigo, si tú vas con esto o no vas con aquello, que parecieran cosas muy simples, pero son necesarias. O sea, igual que un testamento, ¿no? Que a lo mejor no lo haces cuando estás pensando que ya te vas a morir, o no deberías de, pero sí como decir, oye, a ver, si estamos en esta posición, qué te gustaría, qué no te gustaría, si tienes algún accidente que pierdas la razón y todo, qué te gustaría y qué no te gustaría. Entonces, y sin tantos tabús, ¿sabes? O sea, tenemos tanto miedo, es como, sobre todo creo que como mexicanos es, no vayas a comprar un nicho, no. No, exacto, lo estás atrayendo. Lo estás atrayendo. No, o sea, le estás evitando una bronca a tu familia de saber dónde vas a quedar. 100%. O sea, igual y suena súper duro, súper frío, pero los testamentos son para que los hermanos, los primos, los hijos y lo que sea no se estén matando después de que tú no estés. O sea, amas a tu familia, cuídate. O sea, y cuídate es una palabra muy pequeña para todo lo que significa, porque a veces
sí lo haces y a veces sí quieres, pero también económicamente no hay. Y esa es otra de las realidades que tenemos que tocar. 100%. A ver, vámonos primero. Tú no decidiste la reconstrucción. ¿Cómo fue llegar a esta decisión desde el amor propio? Es un camino donde hay muchas puertas, por decirlo de esta manera. Y creo fielmente devota de la terapia. O sea, soy de padres psicólogos, entonces creo que ahí tengo como un poco, ¿no?, de cancha el hacerme ciertas preguntas a mí misma y también darme cuenta alrededor, no de mi familia ni de mi gente cercana, sino de un tema social que de pronto el cáncer pasaba a segundo plano y el primer plano era de ¿cómo? ¿Te vas a quedar sin...? ¿No? La muñeca rota, así, y que de pronto fue demasiado peso a una sola parte de mi cuerpo. Era como de, yo no soy esto, o sea, ningún cuerpo, ninguna mujer, ningún ser humano es solo un pedazo. De eso vino otro paso que fue justo el investigar, o sea, saber qué sabía de implantes, ¿no? Y lo único que sabía de implantes, pues eran los que veía en la televisión, ¿no? De que entró un viernes, salió un sábado y ¡pum!, ¿no? Crecieron los pechos, ¿no? Y en ese momento empiezo a investigar lo que significa la silicona, lo que significa una industria también, lo que significa igual que hay una reconstrucción por colgajo, que es que te corten, que tal. Y tengo una valoración con un cirujano plástico, ¿no? Lo que primero con lo que me recibió fue, tú eres muy joven, tú sí eres candidata a reconstrucción, una mujer de 50 años, ¿para qué? Ese fue el recibimiento. Entonces, o sea, mi ¡pum! Siguiente pregunta fue, ¿cómo sé si mi cuerpo va a aceptar este par de bolsas? Siliconas. Plástico. Claro. Pues eso depende de cada cuerpo y cómo funciona. Entonces me empieza a explicar como todo lo que significa los expansores, los implantes, entrar, salir, regresar. Y digo, ¿cada cuánto tengo que entrar a quirófano para estarlos cambiando? 10 años. Pues sincero, porque hay quien te dice que para toda la vida y eso es mentira. Y después me quedé pensando, si yo lo estoy dudando ahorita que tengo 36 años, ahorita ya tengo 40 y agradezco que mi cabeza, ¿no? Porque no estaríamos hablando de esto si yo no hubiera tomado mis decisiones desde los 26, ¿no? Dije, a ver, a mis 36 lo dudo. Entrar a quirófano a los 46, 56, 66, 76 y llego. Y regresar al punto que me trae a esto, que es, pues que el cáncer pasó y me tengo que despedir, les tengo que decir adiós. O sea, se fueron porque se fueron. Y les agradezco porque fueron un escudo, porque Dios gracias puedo estar en un lugar donde pueden retirar y no en el cerebro, ¿sabes? O no en otra parte del cuerpo. O sea, eres mucho más que un pedazo, que un pequeño porcentaje de tu cuerpo. Y lo siguiente fue como esta idea que a veces tiene la misma medicina, que sí tiene un marco patriarcal completamente y que cuando hablamos de patriarcado no hablamos solo de hombres, sino hablamos también de mujeres con estas concepciones de cuerpo. O sea, también hay sobrevivientes. Yo me acuerdo mucho de una que en la sala de espera me dijo, ni siquiera sabía mi nombre, y me dijo, yo te presto dinero, pero póntelas, porque si no, no te vas a poder poner bikini ni escotes. Y siempre con estas letras chiquitas de, y nadie te va a querer. Empecé no solamente a analizar en torno al cáncer, sino a analizar en torno a mi propia historia, ¿no? A mi propio cuerpo. Las veces que me dijeron gorda, ¿no? O las veces que me dijeron, es que a ti te falta esto o te sobra aquello. Y recuerdo mucho una frase de un doctor que 10 años antes tuve una cirugía de columna y me sometí a un tratamiento de todo lo que ahora está prohibido, ¿no? Un bariatra. Y me acuerdo mucho este doctor cuando llegué al peso ideal, que aparte yo me veía al espejo y era una flauta Yamaha, sí, una flauta. Me dijo, mira, Sandra, ya tienes la cara y el cuerpo, ahora te falta fingir ser tonta para atraer una pareja. Y yo dije, ¿qué? Entonces, ¿sabes? Como esas voces, o sea, cuando viene esta decisión de la mastectomía radical sin reconstrucción, estas voces me empezaron a brotar, ¿no? Y la siguiente pregunta fue, ¿y yo voy a poder sentir esos implantes? O sea, no, entonces no son para mí. Entonces, no significa que yo diga, no te reconstruyas. Creo que lo que significa es, analiza lo que estás a punto de hacer con tu cuerpo. Yo soy práctica y yo no quiero entrar cada 10 años al quirófano porque no sé en 10 años si voy a tener otra enfermedad. Claro. O sea, va a tener un tema, lo que o sea. Los implantes también, hoy por hoy está conocido que hay muchas enfermedades que, exacto, o que las detona, porque es un cuerpo ajeno a tu tejido. Imagina que vienes de un cuerpo, que estás con el cáncer, una cuestión inmunológica, y entonces metes dos objetos extraños a tu cuerpo que está tratando de encontrar un equilibrio. Desde ahí es mi planteamiento. Si te quieres reconstruir,
buenísimo. Pregunta pros, contras. Pregunta qué te puede pasar. Pregunta qué pasa si si las cosas no salen bien. Si la rechaza tu cuerpo. Y tienes que regresar a quirófano, porque tampoco se habla de la quitada de ganglios, del linfedema, de las secuelas de los mismos tratamientos. No se habla de eso. Ya te creció el cabello, ya te pusieron, entonces... Ya no pasó nada. Ya no pasó nada. Aquí todo está bien, la guerrera. No, pero no sabes que esa mujer tiene tal secuela por esto. Entonces, pregunta, ve tu economía también. O sea, porque de pronto hay familias que rompen el cochinito, se endeudan para pagar los implantes a 24 meses sin intereses, y el cuerpo sale delicado, más delicado de lo que pensamos, o tiene muchísimo más secuelas. Entonces, vale la pena. O sea, en verdad vale la pena. El discurso que creo poco a poco va cambiando hoy por hoy es este discurso de, es que es por tu autoestima. Mi autoestima no está aquí. Mi autoestima está acá. Entonces, cuando empecemos a trabajar esa parte, vamos a empezar realmente a desconstruir nuestra visión hacia nosotras mismas, no del otro hacia mí, sino de conmigo misma. Claro. Entonces, esa fue mi decisión. Recuerdo perfectamente la doctora que me operó, la doctora Betsabe Hernández, que la amo, la adoro, porque cuando entraron los cirujanos, justo minutos antes de la cirugía, entraron a marcar con Sharpie, ¿no? Ajá. Quienes íbamos a hacer las reconstruidas, porque yo entré con 4 mujeres menores que yo. Era una de 28, una de 32 que tenía una recaída, una señora y yo. Y empezaron a marcar con Sharpie. Y yo dije, no, a mí no me marques. Entonces, de pronto me vino como el mal viaje de pensar, ¿y qué tal si despierto y traigo implantes, no? Y yo los pedí. Entonces, cada que me preguntaban algo, decía, yo quiero que me cortes bien y me cosas bien porque yo voy plana. Porque también esa es otra de las cosas. En Estados Unidos se llama cierre estético plano, ¿no? Este cierre estético plano no significa que el que yo no quiera implantes me tengas que dejar los bolsones de carne. O sea, me puedes dejar un pecho bonito, plano, ¿no? Entonces pensaba en eso, pensaba en los implantes y lo repetía. Y me acuerdo que la doctora Betsa me agarró la mano y me dijo, te vamos a cortar y coser con amor, tú tranquila. ¿Qué canción quieres para el quirófano? Y yo, Space Oddity de David Bowie. Me pusieron a Julieta Venegas y de ahí... ¿Soy fan de Julieta Venegas o qué? ¿Piensas tú desde ese día o qué? No, o sea, no tuve tema, pero yo quería escuchar a David Bowie. Yo dije al revés, ¿no? Te la convertiste en una musa para ti. No, nada más escuché yo te quiero calmo y se acabó, ¿no? O sea, bueno, pero lo recuerdas, ve qué bonito también eso de los doctores que son vitaminas. O sea, sí, para sus pacientes, porque hay otros que son, o sea, escojan una persona que les dé esa confianza que a ti te dio, de decir, suelto el cuerpo y que sea lo mejor para mí. Yo confío todo el tiempo. Qué bueno. Y no me arrepiento de haber confiado. Creo que la medicina está ahí, ¿no? Y cuando vienen también como este choque de creencias, ¿no? Entre la religión y Dios y todo. Yo siempre creo que la ciencia está hecha por los hombres hechos por Dios, así que Dios es ciencia, punto, ¿no? O sea, no te hagas más bolas, confía en quien tengas que confiar. Si no te da buena espina, volvemos al mismo punto. Pregunta. Tienes la oportunidad de cambiar, tienes la oportunidad de exigir. Sé que en un sistema de salud público se puede complicar, pero hay opciones, hay formas, ¿no? Y yo me topé con esta doctora que ahora puedo decir que es mi amiga, ¿no? Y que sí, o sea, me acuerdo que después de la cirugía, o sea, yo sabía que era un paso tal cual quemar naves, ¿no? O sea, que una vez que yo despertara las cosas habían cambiado, pero tampoco nadie te prepara para esta visión como sui generis, ¿no? De verte con mangueras, los drenajes, que son cosas que tampoco se hablan, ¿no? De este post cirugía. Y me acuerdo que ya en el cuarto me salió un pequeño moretón, entonces fueron a revisarme para ver si estaba bien. Entonces me acuerdo que pues estaba inflamado. Entonces le digo, es que quiero ver. Y me veía así como el doctor y la enfermera y decía, no le va a hacer el Luis Miguel así de mis piernas, ¿no? O sea, calma, ¿no? Ajá. Y entonces, pues claro, o sea, vi 2 cuencos porque estaba inflamada hacia adentro después de estar hacia afuera. Yo no vi eso. Yo lo que vi fue que la doctora me cumplió, que cortó y cosió con amor y que pude cicatrizar excelente. Entonces, en esa área en donde la mayoría de las personas creen que es un área que se murió, ¿no? O sea, que está ahí
como censurada, como terreno baldío, por decir, con una imagen, yo lo que decidí fue tatuarme. Entonces, justo pasó como de una amiga a una amiga, fue como de, oye, hay un artista que tatúa mujeres oncológicas, tal, vive en Irlanda, pero viene en un año. Entonces, desde ese momento, a la semana yo de estar en mi casa después de la cirugía, la contacté y me dijo, Cecilia, sí, en un año voy a México. Ok, apártame. Ay. Y entonces yo ni siquiera sabía si me podía tatuar, ¿sabes? Entonces le pregunté a los oncólogos y fue de, sí puedes. Fui con una dermatóloga oncóloga y me dijo, sí puede. Entonces llegó el día y lo que decidí fue tatuarme el corazón y tatuarme no encima de las cicatrices por 2 razones. Una, porque necesitas ser visibles, porque el cáncer puede volver en las cicatrices. O sea, es como la película de terror, continuará, ¿no? Puede o no puede. Y 2, porque a mí no me dan pena. Y entonces llegó Cecilia, me tatuó y cuando me vi al espejo fue, esta es mi reconstrucción. Mi reconstrucción no fue externa, mi reconstrucción es interna. Y sigo trabajando en eso, porque lo que te decía, no es una línea recta, ¿no? Mi tratamiento que sigo es una terapia hormonal, que tampoco nadie te advierte. Tomada, medicina. Tomada, ¿no? Que suena muy sencillo, de hecho yo agradecí y ahorita digo, Dios, dame paciencia, porque los cambios no son tan radicales, porque estamos muy acostumbrados a ver esto, ¿no? Una calva, o el pecho, estar demacrado, ¿no? Sí. Y no, o sea, de pronto yo decía, es que mi cabecita no está bien, por eso es la terapia también, para identificar dónde está tocando lugares oscuros, ¿no? Y sí, yo le dije a la oncoginecóloga, o me das algo, te quemo el consultorio, porque nadie me advirtió, sí me advirtieron de los cambios físicos, posiblemente la mayoría, pero nunca me advertiste de los cambios mentales. Y es otro tema que se queda segregado justo cuando hablamos de mujeres. 100%. Cuando hablamos de hormonas. Pero bueno, sí, exacto. O sea, me imagino que las hormonas hacen de las suyas cuando te dan ese reemplazo, ¿no? Y los cambios de humor pueden ser como muy impredecibles y rápidos. Así de, mamá, guarda los cuchillos. Exacto, así, de plano. Sí, claro. Y es algo que no se habla. O sea, yo tengo una terapia hormonal que es un bloqueo con un tratamiento que empezó un poquito más de hace 60 años, que se llama tamoxifeno. Lo que hace es que bloquea el estrógeno a nivel de pecho, pero no significa que lo bloquee en todo el cuerpo. Ok. Entonces, sí tiene, como dice una amiga española, tiene una bufanda, ¿no?, de contraindicaciones, en donde una de 100 puede desarrollar cáncer de endometrio. Entonces, a eso se suma tus revisiones con determinados estudios para ver que no tengas problemas, sudores, calambres, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte que conoces, pero nadie te advierte de la parte en donde dices, caray, o sea, esto que estoy sintiendo no es normal, o sea, esta voz en mi cabeza, que normalmente siempre hay como un diálogo, que me conozco, ¿no? Me río de ciertas cosas, no lo está viendo, o sea, no me estoy sintiendo bien. Y ahí también depende de cada persona, o sea, hay mujeres que todo el tiempo le da por llorar. Llega un momento en que la familia dice, ya, para de llorar, ¿no? Y entonces, claro, es que como te pasó el cáncer, claro, es que como no tienes el pecho, claro, es que por el cabello lloras. No, señores, o sea, es un tema que tiene que ver con las hormonas. Claro. Y habemos quienes nos enfurecemos, ¿no? Y habemos quienes es así de, en este momento no me hables. Claro, Por favor. pero ya lo tienes identificado, lo cual lo puede volver un poquito más llevadero. Sí, y también se abre la puerta a hablar de otros temas, ¿no? Hablar de salud mental, hablar de que igual necesitas un apoyo y para eso existen medicamentos que no necesariamente es este estigma adictivos. O sea, hay familias de medicamentos que no son adictivos y que te pueden hacer el paro mientras estás en este proceso. Claro. Entender que no somos estáticos, sino conforme vamos pasando los años, nuestra química corporal y cerebral cambia. Entonces, eso también se tiene que hablar. O sea, entonces estamos hablando de que se tiene que hablar de paliativos, de tanatología, de terapias alternativas, de salud sexual también, psiquiátrica, psicológica. Y el tema de la sexualidad es un tema que se queda segregado. Claro, lo menos importante y no debería de ser. Por ejemplo, me acuerdo mucho que llegó a mi página de Jódete Cáncer un chico pelirrojo, porque toda su familia era pelirroja y era lo que me llamó la atención también. Y me dijo, Sandra, gracias por haber mostrado las fotos documentales que hizo Sashenska, porque gracias a eso
le dijimos a mi mamá que nosotros lo podemos bañar y la podemos curar, ¿no? Porque mi mamá no quería mostrarse. Y dice, ahora tanto mis hermanos como mi papá y yo estamos muchísimo más conscientes de que no tiene nada de qué avergonzarse y que lejos de brincarnos el hecho de ver una cicatriz, la admiramos. Tal vez no sé si sean los muchos o los pocos, pero ese es un punto, ¿no? El punto de pensar que, claro, es que como tiene la autoestima baja, no quiere tener relaciones. No, es que también las hormonas tienen un trabajo ahí, ¿no? Pero con tratamiento, sin tratamiento, sí. O sea, en el embarazo, en el no embarazo, o sea, siempre las hormonas juegan un papel muy importante. Y volvemos a lo mismo. O sea, volvemos a que no es la enfermedad, sino cómo estamos estructurados, cómo vemos la sexualidad, cómo vemos la pareja, cómo vemos la familia, cómo vemos la muerte, cómo vemos la vida, cómo vemos la salud. Susan Sontag, que es una ensayista que también es paciente oncológica, habla también acerca de este lenguaje bélico, pero habla de la importancia de las palabras. Hablarlo, hablar sana. Entonces, todos estos que te pongo en la mesa de las áreas de nuestra vida son importantes verbalizarlas. O sea, ¿tú cómo sabes que tal vez a tu pareja no le tiene tema porque no tienes pecho? Igual y a él ni siquiera por aquí le está pasando eso, claro, sino está pasando de que igual él no quiere lastimarte o porque a él le da más pena que a ti, no sé. Sí, o te quiere cuidar, ¿no? Pero en nuestras crianzas es como, de eso no se habla, de eso no se habla. Entonces o sea, no es el cáncer como tal. O sea, el cáncer es la cereza del pastel que hace que todo sea turbo, sino vamos a reestructurarnos desde lo que deseamos ser ahora, no lo que nos dijeron que teníamos que ser, ¿no? 100%. ¿Te acuerdas el momento que dijiste, arranca el jódete cáncer? O sea que... Claro. Ese Instagram se abrió como para mí, ¿no? Para no tener tampoco a la gente, mi gente, harta del cáncer. O sea, el cáncer me tocó a mí. Los demás no tienen por qué pagar las secuelas. Eso también hay que entenderlo. O sea, también hay que entender que, pues, no eres víctima. O sea, te tocó una enfermedad como tal y la tienes que asumir como tal y tienes que trabajar como tal. Que se vale también decir, ¿sabes qué? Ahorita no, porque me siento así, claro, pero sigue siendo una labor verbal, ¿no? Entonces, ahí fue donde arranca y va creciendo, voy encontrando más mujeres, vamos teniendo este diálogo, ¿no? Que difícilmente a veces se logra con otras personas porque no han acabado de entender o pasado por lo mismo. Entonces, hay este humor negro que igual y es un humor negro que solamente nos podemos reír entre nosotras y que de alguna manera creo que es importante también abrirlo para que las familias también tengan menos ansiedad. No digo que menos miedo, porque el miedo siempre va a estar ahí, pero menos ansiedad y que puedan relajarse un poquito, claro, más allá, ¿no? Claro, ¿no? Y conocer que no eres la primera ni la última, o sea, que hay mujeres que les está pasando o que están cruzando lo mismo que tú, ¿no? Y que el vivirlo acompañada o que yo te marque y te diga, oye, ¿qué crees? Me acaba de pasar esto, ¿cómo lo hiciste? Y que te digan, ay, a ver, te recomiendo a esta doctora, o paso 1, paso 2, paso 3, a lo mejor con ese reemplazo hormonal te vas a sentir esto y esto, te recomiendo esta terapia, o a lo mejor si te dan náuseas con la quimioterapia, pues te recomiendo esto, o el casco que se ponen para que no se les caiga el pelo. O sea, no sé, como que siempre que alguien que ya lo vivió y tú que estás arrancando un proceso así, es mucho más llevadero, a gusto estar acompañada, ¿no? Entonces me encanta que hayas sacado pues esta plataforma, esa comunicación con más mujeres, porque creo que sí está romantizado el tema de tócate, hay que prevenir y demás, pero la mastografía, yo todavía no tengo 40, pero por ejemplo de mis amigas, muchas nunca se han hecho un ultrasonido. Nunca se han hecho un ultrasonido, o sea, pero tenemos 36, o sea, 37 unas tienen, ¿sabes? Nunca se han ni siquiera tocado, checado ni nada. Digo, ¿en dónde está esa cultura de la prevención? O sea, de que de verdad te examines tú solita con tu manita o que vayas a hacer un ultrasonido una vez al año. Y si realmente sabes cómo tocarte, porque esa es la otra pregunta. O sea, ¿sabes desde dónde tienes que empezar? ¿Sabes que también te tienes que tocar el cuello? Algo que dijiste justo, las axilas. Te empezó acá, yo jamás en la vida me reviso ahí. Y esa fue una bolita de grasa. O sea, y entender que no toda bolita es cáncer, pero toda bolita debe ser revisada por un oncólogo. Esa es como la clave. Creo que también es importante mencionar, justo ahorita que me preguntabas como esta frase de ¿por qué a mí? ¿No? Ajá. ¿No? Sí, era así, porque sí. A mí... yo me acuerdo que también de mis primeros pensamientos que me cruzaron fue porque a mí no. O sea, como de qué derecho o de qué privilegio yo tengo para yo no enfermar. Y regreso al punto de creer que enfermar es de perdedores.
y estar saludables de ganadores, cuando la salud es algo inestable porque somos seres vivos. Y además, perdóname que te interrumpa, o sea, puede ser que tú a lo mejor tienes un diagnóstico y una persona que está joven, saludable, bla, 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 salga por ahorita a la calle y la atropellen. O sea, es una nadie moneda tiene al garantizado aire. nada. O sea, es una moneda al aire todo lo que puede pasar. Pero si esa moneda al aire no podemos controlarla al 100%, pero si en ese juego tú puedes irte adelantando, ¿no? Con estas revisiones oportunas, pues está increíble, ¿no? O sea, justo vuelvo al mismo punto. Llega a tiempo. O sea, llegar a tiempo te va a dar opciones, llegar a tiempo te va a dar oportunidades, llegar a tiempo te va a hacer ver las cosas desde otra dimensión. ¿Qué mensaje te gustaría que las mujeres que se resisten a hacerse la mastografía vieran en ti, ¿no? O sea, ¿qué les dirías a todas esas mujeres que que lo han postergado o que lo tienen en su último punto de la lista? Pues que el acto de amor propio no nada más es comprarte o comerte o lucir cosas bonitas, ¿no? También tiene que ver con la salud, entender que el cáncer no solamente es en octubre, son los 365 días del año, que tal vez tú lo ves como un estudio menor, pero significas la vida para muchas personas que te rodean, ¿no? Entonces también entender esa parte, primero desde el amor propio, ¿no? Este concepto tan superficial que a veces se maneja, pero que es muchísimo más profundo de lo que creemos, que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Y eso tiene que ver con tu salud. Y también entender que a veces nos olvidamos que también hay seres que dependen de nosotros, ¿no? No nada más como madre, sino como familia. Y que esta vida, por más difícil que se ponga, pues vale la pena ser vivida, ¿no? Entonces, todo eso te debe pasar como un flash en el momento que te estén dando el apachurrón, porque son segundos y puede salvarte la vida. Yo también agregaría que la palabra cáncer es terrorífica y demás, pero yo creo que en estos momentos donde ya tenemos la información, donde ya tenemos los aparatos, los instrumentos, esta tecnología que con un apretón puedes ver muchísimas cosas, aprovecharlo y que a lo mejor vas pues, con muchísimo miedo, como tú decías, ¿no? Pero que al final ese diagnóstico, aunque no salga limpio o lo que tú quisieras, a lo mejor tiene muchísimas posibilidades para que tú sigas viviendo la vida al 100% y no el día que decidas, ¿no? A lo mejor tengas una metástasis o algo muchísimo más grave. Entonces es hoy el llamado a ustedes que nos están escuchando de que agenden esta mastografía, este ultrasonido, que se toquen y que a la menor duda pidan ayuda, ¿no? Y sobre todo entender que a veces no estamos con los médicos adecuados. O sea, la palabra oncólogo, ¿no? Oncología da muchísimo miedo. Entonces, sí sugiero que sea siempre un ginecólogo, ginecóloga, oncóloga, porque muchas veces ginecólogo a secas es como de, pues yo con mis dedos de rayo láser, ¿no? Exacto. Yo veo que no pasa nada y que esto es una bolita de grasa. No, para eso están los estudios. Y creo que entre más ejerzamos esta presión, ¿no? Para hacernos estos estudios, entre más ejerzamos nuestro derecho a la salud, a nuestra salud, creo que también podemos hacer una presión en la investigación, en que sí hay muchos caminos cuando hablamos del cáncer, como lo hemos mencionado, pero también a nivel de ciencia. A nivel de ciencia sigue siendo una medicina patriarcal, ¿no? A nivel de ciencia no es como el antígeno prostático, ¿sabes? Que con una gota de sangre ya saben todo, claro. No, aquí, o sea, una revisión ginecológica, lo que significa un Papa Nicolau, lo que significa hasta una de mastografía, ovario, ¿no? Hay un antígeno, no sé qué, pero que no es justo lo que tiene que ser, que a fuerza lo tienen una que biopsia, monitorear ¿no? con otra todo cosa. Lo que significa. 100%. Entonces, ejercer este derecho a la salud, ejercer tu derecho a tu cuerpo, también hay una presión por innovar. Entonces, esa innovación, pues la vemos a veces muy lejos o a veces muy cercano, dependiendo, pues, tu estatus económico o tu información, ¿no? Pero es un tema que pasa a todas las mujeres. O sea, el cáncer es el más democrático que hay. No discrimina por color, no discrimina por edad, no discrimina por cuestión socioeconómica, da por igual. Entonces es importante las detecciones, importantes las secuelas, importantes los pros y los contras de cualquier tratamiento, de cualquier intervención estética
o por la misma enfermedad. Y también trabajar el tema de salud mental durante y que después. A lo mejor ni siquiera le dan la prioridad, ¿no? Antes, durante y después de la enfermedad, ¿no? Porque de pronto no hay un trabajo de pérdida en el momento que se tenía, porque aparte todo va muy rápido. Y somos personas tal vez que después de años de pronto somaticemos algo o empecemos a tener otras secuelas, ¿no? Entonces sí, la terapia es básica. ¿Qué te ayudó emocionalmente en los días difíciles? Hice toda una secuencia de como un itinerario de cosas que hacía. Tal vez suena muy cliché, pero sí meditar me funcionó mucho, ¿no? Antes de tener cáncer, ¿meditabas? Sí, de vez en vez, o sea, sí, pero de pronto se me olvidaba, como que siempre hay mil cosas más importantes hasta que no tienes salud y eso se vuelve la única, ¿no? Eso fue 1, 2, pues hacer estos diagramas, ¿no? Estos mapas mentales. 3, trabajar con las manos. Entonces hice en lana, en esta técnica de felting, mis 2 chichis, ¿no? Y les puse piecitos y tal. Y entonces me inventé como mi propia historia del cielo de las chichis, que era como la playa de Cipolite. Entonces fue como, qué lindo. ¿sabes? Como redimensionar este mundo, o sea, estos trancazos a un mundo como el de mi emprendimiento que se llama Hago Monos, como llevarlo a otro lugar, a saber que pues que están en otro lugar mejor, en el cielo de las chichis, y que después, eso yo lo pregunté a un médico, ¿a dónde iban todos esos pechos? Pero bueno, esa será otra historia que luego contaremos. Me gusta. Y platicarlo mucho, creo que dentro de lo que preguntabas a veces como de estos, entre comillas, beneficios, ¿no? Del cáncer, que no me gustaría nombrarlos así, pero es que como no sabes cuánto tiempo hay, entonces te quitas de muchas tonterías y te sale el te quiero, te amo, gracias, ¿no? Con la familia, con los amigos, encontrar otras versiones de otras personas que no imaginaste, no solamente el miedo, cuestiones negativas, sino un hecho de solidaridad, de cuidado, de amor, de apoyo, de ternura. Eso para mí fue clave, ¿no? Y tener una llamada y decir tal, sí, claro, no me voy a morir, ¿no? Y no parar llorando, ¿no? O sea, y saber que tal vez esa actitud que me nacía, ¿no? Que me nace, de algún modo, tal vez en un futuro le va a ayudar a alguien más a sobreponerse y poder tomar decisiones con mayor claridad. Oye, ¿qué has aprendido de ti misma? Pues un chorro de cosas, o sea, más de las que aprendí los primeros 36 años. Aquí sí te echaste el clavado. Sí, tal, o sea, sí fue quemar naves, así de prendan fuego a todo. Creo que sigo aprendiendo, no podría decirte con precisión esto y esto, pero creo que la más importante en este momento es la paciencia. O sea, ser paciente conmigo mismo, ser paciente con un cuerpo que cambió de manera radical, que sigue cambiando por el tratamiento, ser paciente con mis pensamientos, paciente con la falta de información de los demás, porque a veces uno da por hecho en el ego del enfermo el hecho de decir, ay, claro, es que no entienden, pero es que yo pasé por esto. Oye, los demás no tienen la culpa. O sea, los demás no saben que igual y no se dice guerrera, ¿sabes? O que tal vez te molesta esto. Creo que a veces puede cansar mucho dar tantas explicaciones o contar la historia una y otra vez, pero las palabras siguen siendo importantes. No, y sanadoras para ti, ¿no? Sí, las palabras curan, ¿no? Hay otra autora que me gusta mucho que se llama Audre Lorde y ella habla justo de esta parte de mirarse al espejo, ¿no? Y decir, no quiero que me anestesies, ¿no? Simbólicamente con nada. Quiero lucir como soy. Y ella lo dice muy bonita, ¿no? Y ese día que me vi al espejo me puse una margarita en la oreja y dije, no está tan mal como pensé. Y eso tiene que ver también con la forma en cómo miramos el mundo, ¿no? Con la creatividad, con lo que queremos contar, cómo nos narramos nuestra propia historia, cómo nos narramos nuestras propias tragedias también. ¿Desde qué punto? O sea, como mexicanos las podemos narrar mucho desde la gracia, pero a veces nos cuesta trabajo ponerle formalidad a ciertas cosas, ¿no? Como lo que hablábamos acerca de las escrituras o de... Sí, somos solo, ay, para mañana, luego lo hago. Luego lo hago, pero creo que estos universos que a veces nos muestran, ¿no? En los medios, cualquier medio digital, estos universos donde hoy por hoy tenemos un Pixar o una historia que puede tocar temas
muy fuertes, pero a través de imágenes simbólicas o a través de personajes, eso hace trabajar. A mí me encanta porque justo cuando nace Jódete Cáncer empiezan estas colaboraciones, porque mi círculo son de artistas y son de gente muy rara y gente muy creativa y todo. Entonces me encantaba porque me hacían ilustraciones, ¿no? O, por ejemplo, una amiga me regaló un collage de una niña soltando un globo que era un tumor, ¿no? Y así empezó como este trabajo de ir creando en conjunto. No nada más es Sandra y su diagnóstico, sino es Sandra y cómo lo interpretamos todos. Entonces, una de ellas es Natalia Ilustra, la cual hacemos las colaboraciones. Ella cada año me hace una ilustración para Jódete Cáncer de cómo va viviendo este personaje, ¿no? Que es una muñequita, que la primera muñequita fue que le salen flores de las cicatrices. Luego viene una centaura, ¿no? Que se siente más combativa. Una sirena, ¿no? Pero es una sirena súper caderona, con una lonjita, con el pecho plano. Y entonces, ¿qué pasa con todo este mundo creativo que le estás entregando algo tan duro como la muerte y la enfermedad, procesado con colores y hermoso a alguien para que se acerque por primera vez? Y a esto se le agrega, pues obviamente, pues todo un mundo de conceptos de otros, porque no descubrimos el hilo negro de nada. Por ejemplo, hay merch de Jódete Cáncer justo porque no queremos la misma de eres la guerrera, fighter, las rayas, ¿no? Entonces siempre, bueno, yo invoco a Jung, al psicólogo Jung. De hecho, tengo tatuadas frases de Jung, ¿no? No soy lo que me pasó, soy lo que elegí ser. Siempre. Me encanta esa frase. De pronto ver, no sé, esa sirena, ¿no? Que hace Natalia inspirada en mí con esa frase, pues no es para el octubre, ¿sabes? Es para todos los días, es un recordatorio, no porque te tenga que pasar un cáncer, no porque tengas que perder las chichis, o sea, te estoy recordando que puedes ser la persona que tú quieres ser a partir de tus propias experiencias y a partir de tus propias ideas y a partir de lo que tú quieras, ¿no? Oye, ¿qué papel jugó tu entorno? O sea, tu familia, tus amigos, al recibir esta noticia, acompañándote en el tratamiento. La red máxima, o sea, me siento todavía porque está ahí, ¿no? La protección, ¿no? El cuidado, saber que yo no entraba sola al quirófano, ¿no? Que yo no, o sea, es más, lo sigo sintiendo, ¿no? Que cada que tengo que tomar esa pastilla, pues no voy sola, ¿no? Están ahí, tal vez acompañándome en días en donde ni yo me aguanto, y teniendo la paciencia de santos y de santas, y también diciéndome cosas, oye, trabájale, ¿no? Y también eso se vale. Entonces creo que mi entorno es especial. Digo, el entorno de todos evidentemente es especial porque son las personas que tú amas, pero está hecha de personas que trabajan con la creatividad, que trabajan con la mente, que trabajan con las rarezas que otros tienen miedo, ¿no? Y que nosotros podemos hablarlo de manera clara, ¿no? O sea, algo que me acuerdo que mi mamá y yo siempre hablamos fue, no te preocupes, o sea, mamá, yo no me muero antes que tú, o sea, ¿no? Eso, no te puedo dar ese dolor, así que no. Y de ahí podemos ir cotorreando con otras cosas, o sea, como bueno, si tú mueres antes, ¿dónde quieres que te reparta? ¿No? Te mando a diferentes áreas en sobrecitos o qué, ¿no? Pero, o sea, son conversaciones que hablan del tipo de red que tengo. Tengo unos primos increíbles que me acuerdo que el día que yo lo hice público por primera vez, en donde no tenía claro muchas cosas, fueron los primeros que me hablaron. Uno de ellos es Fernando Alarit, que es un investigador muy alto en Stanford y bueno, está también trabajando con temas del cáncer. Entonces me acuerdo mucho que me dijo, a ver, prima, si algún hijo de no sé qué te dice algo, aquí están tus primos, porque tú no eres... O sea, me gustó tanto escuchar de mi familia, de los varones de mi familia, saber que estaban muy claros en los cuerpos, ¿no? O sea, hay que saber que no eres un cuerpo, sino eres más. Y escucharlo de su voz, sabes que no eres esto o claro, no pasa nada si falta esto, lo que queremos es que estés viva. Lo que nos importa es que tú estés aquí. Entonces, partiendo de eso, la mejor red que pude haber tenido, que puedo tener, ¿no? En presente.
¿Qué significa hoy para ti la palabra sobreviviente? ¿La usas, la rechazas o le diste un significado diferente? Para mí la palabra sobreviviente es somos todos. O sea, no necesariamente las personas que hemos enfermado, no nada más de cáncer o de otras enfermedades, somos todos. O sea, hoy por hoy la vida no nada más es vivirla. También tenemos momentos en donde tenemos que sobrevivir a los retos que se nos presentan. Hay quien dice, no, se dice sobre no sé qué, no me digas así. O sea, la verdad, yo no tengo tema. Para mí, sobrevivientes somos todos. ¿Qué le dirías a una mujer que cuida de todos y que se pone en el último lugar, no se cuida? Tiene que ver con un tema de educación. Tenemos que repetirlo de diferentes maneras para que eso pueda llegar a la mente de esa mujer. Y es de, si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer por ti. Y si tú quieres cuidar, está perfecto, pero tú no vas a poder cuidar si no te cuidas. O sea, es una cadena constante. Las mujeres solemos tener esa idea, ¿no? De todo es más importante hasta trapear el piso antes que nosotros. Y es un grave error que de pronto perdemos la dimensión de quiénes somos y de lo que valemos, ¿no? Y de lo que necesitamos para nosotras y nosotros mismos, ¿no? Normalmente tenemos ideas muy binarias, bueno, malo, blanco, negro, salud, enfermedad, cuidado, descuidado, ¿no? Entrega total, no quieres a nadie, ¿no? Y no, o sea, tenemos que entender que en medio hay una gama de cosas donde tenemos que recuperar quiénes somos, ¿no? Sí, que no es negro y blanco. O sea, la vida no es lineal. Oye, ¿con qué te quedas de esta conversación? Porque la verdad a mí sí me moviste, o sea, como fibras súper sensibles, ya sabes, de decir, muchas veces yo sí me pongo a mí en el último lugar y veo por todos los demás y literal la última cosa que agendo tiene que ver con mi salud. O sea, es más, creo que le doy hasta prioridad a la salud mental. ¿Con qué te quedas con esta conversación? ¿Qué le recomiendas a las mujeres para que se tomen en serio su salud? Pues creo que son, me cuesta trabajo como solamente definir una, ¿no? Primero, bueno, darte las gracias, el espacio. Creo que estos son puntitas de iceberg, ¿no? Que ayudan a que vayamos más a fondo, vayamos hacia adentro. ¿Qué decirle a una mujer? Pues decirle que hace falta, ¿no? Que es importante, que tiene muchas cosas que aportar, que aporta, que seguirá aportando, pero sobre todo que no se pierda la oportunidad, ¿no? De vivir la aventura de ser quien es y de vivirla en este mundo hoy. Somos fugaces y nos vamos súper rápido. Entonces, en un parpadear ya hemos cambiado, ¿no? De cuerpo y de sentir y de muchas cosas y vale la pena experimentarlo. Y la salud es importante, o sea, nos da mucho miedo. Creo que la han puesto en un área muy fría, ¿no? En un área donde nadie quiere estar, pero si quieres como gozar de todos los beneficios de la vida, necesitas pasar por esa área para saber por dónde ir, ¿no? O qué revisar. La salud es inestable y no significa que todo sea mal, ¿no? O sea, significa que somos seres vivos y estamos cambiando constantemente y necesitamos esa revisión. Sandra, muchísimas gracias por haber venido. Me encantó conocerte. ¿Dónde te podemos seguir? En Instagram, en la cuenta @jodetecáncer y en la cuenta de la colectiva Tetas y Rayas, que es una colectiva hecha de mujeres oncológicas y que pronto tendremos exposiciones. Y también, para quien no maneja mucho las redes sociales, en el libro Jódete Cáncer. Me encanta, de verdad. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Acuérdense que es súper importante pues prevenirlo, tocándonos, vámonos a checar con la mastografía, con el ultrasonido, pero cuiden su salud. Yo soy Jimena Álvarez y nos vemos en la próxima. Para mí, ser una campeona de la vida significa adaptarse a la realidad, pero viviéndola directamente. Una campeona está hecha de muchas cosas, no nada más de fuerza o de logros, sino también de frustración, de imponerse ante la frustración, también de tristeza, de romperse y reconstruirse y de saber disfrutar tanto las pérdidas como las ganancias, ganar perdiendo.